Cuando hablamos del apóstol Pablo estamos hablando de una persona realmente importante en lo que es el cristianismo, y en la narrativa bíblica es uno de los personajes que en lo personal me llama mucho la atención la historia de Pablo, y que para mí, leyendo lo que la Biblia dice acerca de Pablo, fue el apóstol que tuvo más profundidad en cuanto al conocimiento de Cristo y la revelación del Evangelio. Esto aunque no fue uno de los 12 apóstoles. Creo que todos tenemos la percepción errónea que en el momento en que el Señor se le aparece a Pablo, luego de ese suceso y que él recobra la vista, enseguida predicaba acerca de Jesús. Pero realmente no sucedió así. La Biblia nos muestra una realidad más profunda y más tremenda tal vez de lo que hemos creído hasta ahora. Se trata de la transformación de aquel hombre que estuvo presenciando la muerte de Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia, en una persona que lo dio completamente todo por servir a Cristo y por anunciar su evangelio. Al igual que los 12 apóstoles, Pablo fue discipulado personalmente con Cristo. Durante 3 años el apóstol Pablo estuvo aprendiendo acerca de Jesús. No fue que en el momento del encuentro con Jesús en el camino ya el chip de Pablo, por decirlo así, cambió por completo. No, al igual que los apóstoles estuvieron con Jesús 3 años y medio aprendiendo acerca del evangelio, así de la misma manera Pablo fue apartado durante un tiempo para aprender del mismo Señor el evangelio que posteriormente iba a predicar e iba a ser de impacto a muchas personas. Esto me llama mucho la atención porque es una información que muchos desconocen, aunque la encontramos en la palabra. Posterior a que Pablo tiene ese encuentro con el Señor, la Biblia dice que él se fue a Arabia durante 3 años para aprender acerca del evangelio. Y este aprendizaje no lo recibió de ninguno de los apóstoles, lo repito nuevamente, sino del Señor mismo. Sí, ya sé que puede parecer algo increíble el hecho de pensar que Jesús estuvo con Pablo durante 3 años luego de él resucitar para mostrarle el evangelio. Pero vamos a leer la Biblia, que la Biblia nos habla acerca de esto. Y es el mismo apóstol Pablo el que nos relata estos hechos, y lo podemos encontrar en el libro de Gálatas capítulo 1 del versículo 11 en adelante. Pablo habla acerca de su ministerio y dice lo siguiente: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Allí Pablo inicia con algo contundente diciendo: lo que yo sé, yo no lo aprendí de ningún hombre, tal vez para que las personas no dijeran que lo aprendió de alguno de los 12 apóstoles, sino que dice: lo aprendí del Señor mismo. Luego Pablo continúa hablando acerca de su vida pasada, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Aquí viene una parte muy importante, presta mucha atención a lo que el mismo apóstol Pablo dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con sangre y carne, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Es increíble, pero es una realidad que el mismo apóstol Pablo nos está diciendo. Es como el hecho de que Jesús se le aparece en el camino y él tal vez pudo llegar a decir: hey, estos que son apóstoles pasaron 3 años con el Señor. Lo que están predicando lo aprendieron acerca de Él. Es como que ponernos en el lugar de Pablo también. Él había crecido toda su vida con unas creencias acerca de Dios que lo habían llegado incluso a perseguir a la iglesia y a meter presos a aquellos que seguían el evangelio de Jesús. Jesús se le aparece en el camino y Pablo es transformado por completo, pero él dice: yo tengo que conocer por mi propia cuenta realmente qué es el evangelio, qué es lo que Cristo vino a predicar. Y esto es interesante porque él dijo: voy a indagar por mí mismo. Él mismo empezó a querer y a desear tener esa comunión con Dios, con Cristo, y que fuera Él mismo que le enseñara a Él, así como Él mismo fue el que le enseñó a los 12 apóstoles. Verdaderamente es algo increíble, que nos puede sorprender, pero es algo también que nos llama a nosotros también a tener una relación, una comunión con Jesús, una comunión con el Padre personal.
Muchas veces creemos y hemos dicho, no, hubiera sido mejor nacer en el tiempo de los apóstoles y ver a Jesús cara a cara. Pero estamos delante de un hombre que nos está contando su historia, que no estuvo con Jesús siguiéndole, sino que posterior a que Jesús resucita y asciende a los cielos, Jesús mismo decide venir gracias a la búsqueda de un hombre para enseñarle el Evangelio en Arabia durante 3 años. Es verdaderamente increíble. Es que el ministerio de Pablo realmente es sorprendente. Estamos hablando de un hombre que incluso en una ocasión relata que fue llevado al cielo y escuchó y oyó cosas que no son dadas al hombre pronunciar. El ministerio de Pablo y la relación de él con Dios en lo personal es una que me inspira demasiado. La historia de un hombre que fue completamente transformado y que no escatimó nada con tal de llevar el Evangelio a aquellas personas que no conocían acerca de Jesús. Y si seguimos leyendo allí mismo en el mismo libro de Gálatas, en el capítulo 2, nos damos cuenta de algo aún más increíble. Y es el hecho de que Pablo estuvo predicando el Evangelio durante 14 años luego que regresó de Arabia Saudita. Y fue luego de todo ese tiempo Pablo predicando, abriendo obras misioneras por aquí y por allá, predicando el Evangelio a los gentiles, y solamente 14 años después de que él estaba haciendo esto fue que los apóstoles lo reconocieron como un apóstol del Señor también. Esto es realmente increíble. El Señor lo llama, lo capacita personalmente, y aún así aquellos 12 no aceptaban a Pablo como un apóstol del Señor también. Y todo ese tiempo pasó, pero él seguía firme, creyendo, confiando en aquel que lo había llamado y predicando el Evangelio a los gentiles. Y hay que decir que en gran medida el hecho de que hoy nosotros conozcamos el Evangelio es gracias a lo que Dios hizo a través del apóstol Pablo. Porque el resto de los apóstoles eran más nacionalistas, inclinados más a predicar el Evangelio al pueblo de Israel, pero el apóstol Pablo predicó un evangelio diferente. Él decidió ir a aquellos que no eran parte del pueblo de Israel, ya que ese fue el llamado que recibió directamente por Cristo. Era tanto el peso espiritual del apóstol Pablo que incluso se atrevió a llamar hipócrita a Pedro, aquel que era el líder de los 12 apóstoles, que tal vez muchas personas dirían, no, yo no corrijo a este hombre. Vemos que Pablo realmente estaba tan seguro en lo que creía que fue capaz de corregirlo y de decirle, por decirlo así, las cosas como realmente eran. Hay algo que en todas las iglesias cristianas se realiza y es la Santa Cena. Lo interesante de todo esto es que la lectura que normalmente se realiza para presidir esta ceremonia fue nada más y nada menos escrita por el apóstol Pablo. Y él inicia diciendo, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Y es este apóstol Pablo que no estuvo presente en la Santa Cena, en que habla más detalladamente acerca de qué fue lo que pasó allí en ese lugar. Y él dice, yo recibí esto del Señor. Verdaderamente es increíble. Imagínate al mismo Cristo enseñándole al apóstol Pablo acerca de este evento en el que él no estuvo presente, pero que hoy en día nosotros leemos acerca de la Santa Cena y es escrita por un hombre que no estuvo presencialmente en los hechos, pero que recibió una instrucción directamente por Cristo. Para terminar, quiero dar una opinión muy personal, y es que yo pienso que el apóstol que estaba destinado por el Señor para tomar el lugar de Judas era realmente el apóstol Pablo. Y considero también que lo que los apóstoles hicieron, el hecho de echar suerte, fue algo apresurado de su parte. Igualmente deja tu opinión en los comentarios si piensas así como yo o si tienes otra manera de pensar. Sin más que decir, comparte este video, deja tu opinión en los comentarios, suscríbete al canal para estar pendiente a más contenido. Mi nombre es Wilton Martínez y nos vemos por aquí después.